Se vale soñar es el programa de hoy. Hay gente que se siente frustrada y deprimida porque no ha cumplido con sus sueños, o hay personas que no tienen sueños. Pero yo quiero decirte algo, es legítimo soñar. Para desarrollar este tema me acompaña Sergio Villanueva y Víctor Pulido, ambos de México. No se vaya, quédese con nosotros. Señoras y señores, se vale soñar. Créanlo firmemente, que de que se vale, se vale. Y tengo aquí dos soñadores conmigo. Dos mexicanos. ¡Ostras! Víctor Pulido del DF. El Distrito Federal. Claro, y Sergio Villanueva de la comarca lagunera. Así es. Pues. Bueno, ¿ustedes se llevan bien o qué cosa? No, sí, cómo no, hermano. Ah, bueno, no, ¿verdad? Vamos, claro. Le va al América y le va al Santos Laguna. Santos. Pues en eso andamos. En eso andamos, ¿verdad? En eso andamos. En el camino andamos y arrieros somos, o al contrario. Por ahí. Señoras y señores, imagínense, se vale soñar. El que no tiene sueños es que está muerto. Definamos qué es sueño. ¿Qué es un sueño, Víctor? Sueño es la visión que entre una combinación de la personalidad de uno y de la familia, de la cultura, con la dirección de Dios, comienza a tener en la mente del individuo. El sueño es el principio de toda realización. Sergio, sueño. Sueño es una ambición, Sí. que puede ser redimida al estar sustentada en el llamado de Dios, o puede ser una ambición de motivación personal que termina completamente en la persona. ¿Y no es pecado tener ambiciones? Esa es la cosa. Es cuando el fin es simplemente egoístamente, pero no es cuando el fin es que Dios sea glorificado. Muy bien, bueno, el tema de soñar, vamos a ver si ponemos un elemento más. Muy bien. Ver algo que no se ve. Soñar. Estoy viendo algo que no estoy viendo, pero estoy creyendo que un día eso va a ser una realidad. Pero claro, el otro detalle es que hay soñadores que sueñan y se imaginan cosas, pero nunca llegan a la realización. Hay una combinación en el sueño que uno tiene al deseo de llevarlo a la realidad. Porque inclusive han sido llamados muchos al ministerio con sueños, pero llega la mediocridad, la falta de excelencia, de preparación, y esto llega a bloquear todo y se estanca en cualquier sueño puesto en la mente. Pero cuando uno pone los ojos puestos en Cristo y esto se llega a concretizar, a ser concreto, uno puede entonces transferir ese sueño a otros. ¿Tú has cumplido tu sueño? Absolutamente. ¿Cuál fue el sueño de tu vida? ¿Qué son los sueños más importantes que tú has cumplido en tu vida, Víctor? En mi realización realmente ha sido uno de los más importantes, es tener ese encuentro personal con Dios que la puedo llevar a poner en práctica en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos. Y en este momento Dios me está de alguna manera premiando, porque lo que yo aprendí cuando estuve en el mundo, cuando estuve en el Andrés Soler, en el teatro, envuelto en el medio artístico, ahora lo estoy llevando al alcance para un propósito más. ¿Y cuál fue tu sueño en esa época en del ese Andrés tiempo, Soler? Yo quería dirigir televisión, quería dirigir teatro, quería producir cine. Quería producir cine. El Andrés Soler es un instituto de los más altos dedicados en México, de la Asociación Nacional de Actores, dedicados a la preparación de actores, pero de fuerza. No la estrellita que es fugaz, sino aquel que es preparado por maestros. ¿Quiénes eran tus compañeros en esa época? Bueno, y le mando un saludo, si está viendo este programa, a Humberto Fernández Brandi, hijo de Jaime Fernández, ¿de acuerdo? También compañero fue Derbez. Eugenio Derbez. Eugenio Derbez. Sí, tengo algunos parecidos cuando hablo algo, porque es el estilo de compañerismo que teníamos. A ver, ¿cómo imita Derbez? A ver cómo es la cosa. Que alguien me responda. Cosas, bromas que a veces hace él. Lamentablemente, él todavía no tiene ese encuentro personal con Jesús, pero sigo orando por él. Inclusive cuando estoy en el Facebook y todo esto, hay compañeros del Andrés Soler que me han aceptado tal, y en mi ministerio un día me dijeron, ¿eres religioso? Y esa pregunta me causó, soy religioso.
Señor, si soy religioso, de alguna manera así lo ve el mundo, ¿no? Y me causó gracia porque gracias a Dios ellos no se apartaron como normalmente sucede. Están en contacto, me invitan y platicamos por los medios de comunicación. Pero sí hubo actores. Estuve en Burbujas, en el equipo de Burbujas, con Rodrigo de la Mora, que el primer Patas Verdes, Humberto Lafán, el primer Pistachón Zigzag. En fin, hubo un bien. ¿Y mi sueño cuál era? Era llegar a ser una estrella, a ser un director de teatro, a montar obras de teatro. Estuve trabajando con Silvia Pinal, con Ofelia Guilmain, pero Dios, no era el propósito de Dios, pero sí era mi sueño. Y ahora se está realizando, pero a la manera del Señor. Es de otra forma muy diferente. Y siempre estás en televisión, en teatro y un montón de cosas que de alguna manera se están poniendo ya en práctica. La televisión en California, el programa que tenemos, estamos incitando a los jóvenes a entrar al teatro, a hacer una academia artística de teatro cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. Usar todo lo que ahora está al alcance de todos, pero en una forma que alcance a las personas perdidas. Porque también necesitan a Cristo, todos los actores y artistas, etcétera. Sergio, pero tus es otro sueños. tema. Hablemos de tus sueños. Yo creo, para mí, yo tengo la bendición de que llegué un momento a tener sueños, a caminar con toda mi fuerza a tratar de lograrlos, y en un momento dado a que todos esos sueños fueran frustrados. Y en ese momento de la frustración de sueños es donde pude entender A ver, que Dios empezaba. no te entiendo. Es decir, que tú tuviste una serie de sueños, pero que en un momento no cumpliste esos sueños. Exacto. Y te frustraste. Me frustré al no ver esos sueños cumplidos. Ya. Y en medio de esa frustración es donde pude ver el propósito del Señor más claro. Y ahí es donde viene, para mí, el que yo creo en que Dios da propósitos. Y podemos hablar un poquito de esos sueños y de esta frustración para ayudar a la gente que nos está... A ponerlo más en claro. Exactamente. Desde años atrás yo estaba involucrado en la música cristiana, en mi iglesia local y en las iglesias en las que el Señor me ha permitido servir. Y parte de eso ha sido escribir canciones, componer, cantar, y etc. Y yo tenía un sueño de querer hacer una carrera en cuanto a eso, no solamente en una iglesia local, pero saliendo y visitando muchos lugares, ¿no? En medio de eso, yo empiezo a trabajar en una producción musical. Uno de mis sueños era grabar un disco. Estuve trabajando duro, pasaron años. Desde que se comenzó eso hasta que se concretó, casi pasaron como 4 años para grabar un disco. Nos costó mucho. Cuando ese disco se grabó y después de muchas adversidades, llegó a mi casa las cajas con los CDs. Yo creía y yo decía, cuando yo pueda ver ese sueño cumplido, cuando yo tenga ese CD en mis manos, yo voy a sentir como que... Realizado. Subí al Monte Everest. Lo que sucede es cuando yo agarro ese disco compacto en mis manos, yo no siento ninguna realización. Y entonces me extraño a mí mismo porque no me siento como yo creí siempre que me iba a sentir. Y en eso voy a buscar al Señor y en medio de yo preguntarle al Señor es como yo tuviera esta impresión en mi corazón, como si Dios me dijera... si un pedazo de plástico te realizas como ser humano, sería muy triste. Y ahí me di cuenta que yo estaba enfocándome en un sueño material, físico, completamente desconectado de quién es el dador de sueños. Y ahí es nuestro problema, que cuando nosotros nos enfocamos en el sueño, tenemos la capacidad humana para enamorarnos completamente del sueño y vernos a nosotros mismos reflejados en el sueño y perdernos por completo de aquel que es el cumplidor de sueños o el dador de sueños, que a final de cuentas, Él, si nos frustra nuestros sueños, siempre va a ser con el propósito de que lo miremos a Él y que sus propósitos van a ser cumplidos independientemente de si a mi entendimiento se cumple un sueño o no. En medio de esa frustración, lo que brotó de ahí fue un reenamorarme con el ministerio de una iglesia local. Yo tenía mis ojos tan puestos afuera, en viajar a otros lugares, que me había olvidado del grupo de personas que el Señor me había dado. Y cuando paso por este tiempo, este desierto o crisis, o como le queramos llamar, yo me doy cuenta de la riqueza que hay en el lugar donde el Señor nos plantó
Y ahí me vino este versículo. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Y yo lo interpretaba de esta manera. ¿De qué me sirve a mí cumplir todos mis sueños si al final yo pierdo el propósito que Dios tiene para mí? Voy a ir a una pausa. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Qué bueno que está con nosotros. No se vaya. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva y estamos hablando de se vale soñar. Hay mucha gente que ha tenido sueños y no los ha cumplido. Y hay gente que está en este momento viéndonos con sueños frustrados. Como cualquier ser humano, es legítimo soñar y se vale soñar. Uno no solamente tiene un sueño, sino diferentes sueños en diferentes áreas. Académicamente, yo tuve sueños que los he cumplido todos a cabalidad y con creces. Entonces puedo decir, subí el Monte Everest y me siento autorrealizado. Luego en el campo de la familia, uno tiene sueños para con su familia, para con sus hijos, y so far so good. Eso quiere decir que hasta este momento me siento un hombre realizado, como padre, como esposo, como parte de una familia. Y eso es extraordinario. Pero también hay sueños ministeriales, ¿verdad? Hay diferentes tipos de sueños. Yo voy a hablar, aquí tengo varios elementos que quiero que discutamos. Uno es protege tu sueño. Sí. Cuando tú tienes un sueño, hay que protegerlo. ¿Por qué? Porque va a venir un perico de los palotes a decir, no lo vas a lograr, tú eres incapaz, naciste en Latinoamérica, vienes de una cultura de pobreza y de miseria, entonces nosotros tenemos que protegerlo. Es decir, cuando una voz discordante nos diga semejante cosa, nosotros le vamos a decir, tu abuelita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios me dio un sueño, voy a cumplirlo. Víctor, te escucho. Protege tu sueño. Ese es el primer punto. Absolutamente. La cuestión es de que lo vemos en la Biblia impregnado en todos los liderazgos que se han presentado ahí. El obstáculo de la oposición, inclusive de la oposición cercana, de los más acercados, es el primer problema que uno se enfrenta. La gente más cercana de uno, eso es lo que nos joroba. Son las voces discordantes. No puedes. La familia, ¿sí? Los ministerios, sí. Los pastores, de alguna manera, Dios nos está llevando a un nivel de retos, de mejor preparación y de comunicar adecuadamente ese sueño que nosotros estamos albergando en nuestra mente y corazón. El proteger el sueño es primero hacer lo mío, estar viéndolo palpablemente. Es como la fe, sí. Creer en lo que no se mira. Esto perdón que te interrumpa, esto de proteger tu sueño yo lo ejemplifico con aquella película de Pursuit of Happiness de Will Smith. Cuando le dice al niño, tú nunca vas a llegar a ser un basquetbolista. No vas a ser un vago que está. Tira la pelota en cesta y viene el niño y ya no la tiró y la metió en una bolsa. Y él se dio cuenta que había cometido un error. Y le dijo, cuando tengas un sueño, protégelo. Y cuando alguien te diga que no vas a poder hacer algo, aunque sea yo quien te lo diga, no le hagas caso. Porque quien te diga que no puedes es porque él mismo no ha hecho nada en la vida. Esa palabra es poderosa. El primer enemigo es uno mismo. Es uno mismo. Aquí algo que me mencionó hace un momentito. En Norteamérica, principalmente donde nos enfrentamos a una competencia de educación, comenzamos a usar los mismos preceptos antiguos de que tú no puedes, tú eres un burro del pasillo, si eres maceta no sales del corredor. Situaciones en las cuales el hispano se autodegrada. No necesitamos un racismo ni alguien que se oponga a uno. Solito uno se pone en el pasillo y se queda atorado. Uno debe creer que en primer lugar nuestro Señor, nuestro Dios nos ha puesto esta mente y hay que poner en práctica ese sueño. Y que somos hispanos y que somos una cultura tan igual como los americanos u otra cualquier etnia y debemos tener la participación activa. Ok, viene un segundo elemento. Primero dije proteger un sueño. Hay un segundo elemento y estoy siguiendo mi sermón. Uno de mis sermones, se vale soñar. Segundo elemento, y aquí es donde fracasa la gente. Aquí es donde fracasa la gente, en uno de los puntos donde fracasa. Número 2, un sueño solamente se realiza cuando yo me preparo para cumplir ese sueño.
Entonces, el ejemplo que yo pongo, y eso está claro, estamos en el momento de las Olimpiadas, 1976, Montreal, Canadá. Una niña de 14 años sorprende al mundo. 10 por primera vez en la historia, Comaneci. Ella tuvo un sueño, medalla de oro. Era darle vuelta a la historia. Hasta ese momento solamente las gimnastas rusas dominaban la escena mundial en las Olimpiadas. Ella cambió el paradigma. Cuando un periodista la entrevista años después, le dije, ¿cómo lo lograste? Y ella le dice, yo tenía un arma secreta. Y le preguntó el periodista, ¿cuál fue tu arma secreta? Y ella contestó, yo trabajaba más, yo entrenaba más. Las gimnastas entrenan entre 6 y 8 horas. Ella iba 10, 12 horas diarias por un sueño. Entonces, yo tengo un sueño, pero si yo no me educo, no me preparo para cumplir ese sueño, entonces soy metal que resuena y címbalo que retiñe. Nunca lo voy a lograr y por eso hay mucha gente frustrada en este momento viéndonos porque tiene sueño y no se educa para ese sueño. La pregunta sería, ¿qué sucede cuando uno protege su sueño, se prepara, te educas, haces todo lo posible y al final no llega uno a alcanzar lo que uno quería alcanzar? Ahí va, es que el sueño te lo pone Dios en el corazón. Ajá. Ya. Es que exactamente, tú no vas a ir en una dirección diferente a donde Dios te pone. Exacto. Es que va por ese tiro. Y ¿verdad? entonces la pregunta ahí sería, ¿cómo la gente puede distinguir cuál sueño nace de mi propio corazón y cuál sueño es Dios diciéndome, tú vas a poder esto? Un ejemplo, cuando edifican la Torre de Babel, era un sueño que tenían los hombres. Sí. Ellos se prepararon, ellos trabajaron duro y a la mitad del camino Dios les dijo, no lo van a hacer. Por lo que tú dijiste al principio, ¿cuál es la motivación de la persona? Exacto, el principio es siempre, cuando la motivación termina en cosas que yo quiero para mí, el sueño se va a quedar ahí. Cuando es para Dios. Ahora, el problema aquí, yo creo que es donde debemos tener cuidado en las iglesias, es que hablamos mucho de sueño y yo estoy de acuerdo en que necesitamos enseñar a nuestro pueblo hispano, estoy de acuerdo en que necesitamos enseñarles que nosotros podemos, que está la capacidad, el Señor nos ha dado, pero que también tenemos que enseñar y educar que fuera del Evangelio no hay sueño que se cumpla, que honre a Dios. Todo sueño que uno trata de hacer desconectado de la realidad que Cristo no vino solamente, y aquí es donde yo creo que a veces hacemos un énfasis en las iglesias. Parece que a veces ponemos a Cristo como el cumplidor de sueños. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Ten. Pero que encontremos en Él el cumplimiento de todos nuestros sueños. Él mismo es quien nos hace ser realizados. Pablo fue un hombre, el apóstol Pablo, que alcanzó todo, la distinción en su esfera, estudios, era una persona preparada, fariseo de fariseos en cuanto a la ley, todo preparado. Y sin embargo, él mira para atrás y dice, todo esto, ¿de qué me servía? Comparado a Cristo, esto es como basura. Yo entiendo que nosotros necesitamos animar a nuestra gente, pero enseñarle a nuestra gente que la gente le va a decir no puedes, y ellos no deben escuchar a la gente decirle no puedes. Al que nosotros necesitamos escuchar decirnos no puedes, es a Jesús. Sí. Que Él nos diga, tú no puedes, yo soy el que puedo, y tú tienes que entonces confiar en mí, y yo a través de ti, entonces cumplo el propósito que yo tengo para ti. Ahora, esto viene en el contexto de que vivimos en un continente donde el 70% vive en la miseria y en la pobreza, Sergio. Se nos acostumbró a pedir. Somos de la cultura del mendigo, de pedir. Estamos dependiendo siempre de los otros. Toda la vida, esta es una costumbre pésima que tenemos. Siempre los extranjeros son mejor que nosotros. Y nosotros tenemos una autoestima pisoteada. Entonces, aún la teología la hemos importado de Europa y de los Estados Unidos. No hemos sido capaces. Siempre estamos viendo otras personas. Entonces, eso hay que cambiarlo. Un pastor me decía, pastor, aquí nosotros le enseñamos a la gente en 2 años a salir de la pobreza. Entonces, la gente se siente poca cosa. La gente tiene que aprender a soñar. Pero el punto que estamos diciendo ahí es que si yo quiero ser un pianista, Señor, hay que practicar. Es que Dios no, por mucha unción que tenga del Espíritu, por mucho que yo me pele las rodillas, si yo no me pongo 8 horas diarias, yo no voy a tocar piano. Es decir, yo puedo tocar así a la zumba marumba, pero yo nunca voy a tocar como toca un profesional si yo no paso 8 horas y no comienzo temprano. Es decir, si voy a tocar
la marcha turca de Beethoven, señor, eso yo no lo voy a hacer si no pago el precio. Entonces, si yo tengo un sueño, si yo quiero ser un pianista, no hay nada de pecado que quiera tocar en la Scala de Milano. ¿Cuál es el pecado? Ninguno. Que un cristiano evangélico diga un día yo estaré en la Scala de Milano. Ninguno. Como Billy Graham un día dijo, un día voy a predicar en este Teatro Olímpico de Moscú, en este Estadio Olímpico. Y yo voy a prepararme y educarme para alcanzar los sueños. Dios pone sueños porque Dios quiere ver a sus hijos realizados. Dios no quiere ver gente frustrada. No, definitivamente, definitivamente. El ejemplo es Pablo. Pablo, en el mismo libro donde Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando uno comienza la epístola, Pablo está en la cárcel. Nosotros todos conocemos el llamado de Pablo, el sueño de Pablo era que todo el mundo conociera a Jesús. Él está encarcelado, no puede predicar. Tengo que ir a una pausa, Sergio. Ok, bueno, vamos a la pausa. Tengo que interrumpir, usted está viendo el mundo en perspectiva, no se vaya, se vale soñar, amigo mío. Yo quiero ayudar a mujeres que sufren. Yo quiero ayudar a jóvenes con problemas. Yo quiero ayudar a matrimonios en conflicto. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/orientación familiar. Se vale soñar. En este momento vamos a escuchar a una persona que tiene algo que decirnos en relación con el tema que estamos desarrollando desde la ciudad de Chicago. Te escuchamos. Soñar, y debemos soñar en grande, es una de las razones por la que yo ingresé a la Universidad Wesleyana de Indiana, porque yo tengo un sueño y es que yo quiero ser uno de los mejores predicadores en el condado de Lake de Illinois. Y Dios me dio este sueño y cuando Dios te da un sueño, Él te abre las puertas. Cuando Él guía, Él provee y te abre las puertas. Entonces, ¿cómo no? Hay que soñar y soñar en grande. Se vale soñar, amigo mío. Muchas gracias por su opinión. Ahora, hay un tercer elemento. Tengo 4 cosas, aquí viene el tercero. Tercer elemento. Si yo tengo un sueño, necesito, en primer lugar, como dijimos ya, protegerlo. Hay que educarse, hay que prepararse para cumplir ese sueño, pero se necesita estrategia. Esto no suena evangélico, no suena espiritual, pero es real. Estrategia para llevar a cabo lo que Dios me ha dado que haga en la vida. Somos hijos de Dios. Dios no quiere gente fracasada ni humillada. ¿Qué es estrategia? Es la forma inteligente, los pasos que yo voy a seguir, que Dios me ha dado cabeza y sabiduría para alcanzar aquello para lo cual Dios me ha llamado. Y no se puede confundir con algo que no es bíblico, porque todos los personajes, vuelvo a repetir, históricos, bíblicos, tuvieron en su corazón y en la mente del Señor una estrategia a desarrollarse desde el principio hasta el final. Ninguno lo hizo a las puras, lo hizo con un plan, con un proyecto, pero antes hay que visionar cuál es el propósito de Dios combinado con mis talentos y dones. Sí, eso está claro. Entonces, si yo soy cristiano, tengo que estar dentro del plan de Dios. Del plan de Dios. Entonces, la estrategia se basa en la preparación. Ningún cristiano va a decir mi sueño es ser un narcotraficante, por favor. El sueño, ¿cuál es mi sueño? Yo quiero ser un maestro en la Universidad de Chicago. Ese es mi sueño. ¿Cuál pecado con eso? Yo quiero ser un empresario. ¿Cuál es el problema con ese sueño? Yo quiero ser un predicador internacional. ¿Cuál es el problema con ese sueño? O ser pastor de pastores a nivel nacional o internacional. Tampoco. Exactamente, como cuando Mercedes del Castillo llega allí y le pregunta el hombre que le estaba entrevistando que cuál era su aspiración en esa empresa. Le digo, mi aspiración es sentarme en la silla que usted está sentado, señor, le dice. Es prepararse. Acto seguido le dio el puesto y 34 años sirvió como la única mujer vicepresidenta de la 4ª compañía más grande del planeta de infraestructura y de ingeniería, pero porque tenía una mente clara de lo que quería en la vida. Así es. Pero yo tengo que usar estrategias, aunque esto no suene evangélico, pero si nosotros vemos y revisamos ahí el texto, entonces vamos a ver que tenemos que usar la sabiduría, pero evidentemente dentro de los parámetros. Bueno, un ejemplo para eso es Nehemías. Correcto. Nehemías tiene un llamado específico de Dios. Parte de este llamado trae una contristación de su espíritu, de su alma por ver a su pueblo. El sueño de él es levantar a su pueblo, construir los muros, y hay una estrategia, y Dios le dice, pide lo que tienes que pedir al rey, con la otra. Y hay una estrategia donde cómo vas a acomodar a las familias. Exacto. Todos van a tener la espada, van a tener
la cuchara para construir, poner el cemento, él los arregla, los pone, los acomoda. Hay un tiempo determinado, un esfuerzo, un horario de trabajo. Todo eso es parte de la estrategia. Y hay un último punto que yo quiero decir. El fracaso es mi parada obligatoria en la ruta hacia el éxito, hacia el cumplimiento de ese sueño. Totalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Totalmente. Voy a fracasar una y otra vez. Constantemente. Pero nosotros tenemos la mala costumbre de sentirnos derrotados, deprimidos, desolados y ponernos a llorar, no sirvo, no puedo, no. Hay un anuncio que sacó Adidas o Nike de Michael Jordan, espectacular, que también lo uso en este sermón. El tipo dice, 296 veces me dieron la comisión para que yo lanzara el último tiro y fallé. He perdido tantos partidos, he cometido todos estos errores y al final termina el anuncio diciendo, porque fracasé, por eso triunfé. Claro. ¡Ostras! El fracaso es una parada obligatoria. Entonces tenemos que hablar del fracaso no como algo que te para en el camino, sino como algo que te catapulta. Es un instrumento en las manos de Dios. Eso es lo que me refería hace rato, en el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en los éxitos y todo lo puedo en el fracaso. Al recibir este fracaso, otra vez, Pablo está en la cárcel, su propósito es que todos lo conozcan. Hay circunstancias que él no puede cambiar, hay circunstancias que él sí puede cambiar. En las circunstancias que él no puede cambiar es salirse de la cárcel. Él está en la cárcel, está fuera de su poder salir de ahí. En eso él tiene un contentamiento, y hay un contentamiento de decir, por alguna razón yo estoy aquí donde estoy, voy a servir a Dios en la forma que pueda, al máximo de mis posibilidades, al máximo de mis capacidades. Dice Pablo en Filipenses 1 que toda la gente en la cárcel ya había escuchado el Evangelio. Él no estaba pudiendo salir a las iglesias a predicar el Evangelio, pero los presos y aún los que cuidaban la cárcel habían escuchado el Evangelio por Pablo, porque él tenía contentamiento, pero él tenía el denuedo de alcanzar. Hay una novela que es Juan Salvador Gaviota que yo se las dejo. A Juan Salvador Gaviota, nunca vas a poder volar más de lo que volamos la gaviota. Y eso se lo decían todos. Nunca vas a poder volar de noche. Pero él no creyó esa mentira. Mis hermanos, tenemos que tener sueños, se vale soñar. Totalmente. Muchas gracias por haber estado en el programa de hoy, Víctor, Sergio, qué bueno, extraordinario, amigo mío, se vale soñar, pero los sueños no se cumplen así por así. Los sueños hay que protegerlos, hay que prepararnos para cumplir ese sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón. Tenemos que usar estrategia, Dios nos ha dado inteligencia, sabiduría. Y amigos, si fracasamos, lejos de sentirnos desanimados, lejos de sentirnos deprimidos, eso debe ser el resorte que nos catapulte hacia el lugar final. Se vale soñar.